Dice que no solo existen infinitos universos paralelos, sino que también pueden interactuar entre sí. Estos universos burbuja no pueden entrar en contacto unos con otros. La existencia de universos paralelos siempre ha intrigado a la humanidad. Me refiero a múltiples universos. Es un lugar donde las personas terminan accidentalmente porque es un universo paralelo. Que el avión en el que él viajaba atravesó una especie de portal que conectaba esos dos mundos. ¿Tú crees en universos paralelos? ¿Tú crees en la existencia de universos paralelos? ¿Realidades paralelas con personas viviendo vidas muy similares a las nuestras? ¿Con lugares parecidos a los de nuestra realidad, pero con pequeñas alteraciones, pequeñas diferencias? Si no crees en eso, en el video de hoy tal vez voy a sacudir un poquito tus creencias. Soy Carol Capel, tu visitante favorita de una dimensión paralela. Bienvenido a otro video del canal. Siempre me piden que cuente todo sobre este caso aquí en el canal, así que allá vamos. Un hombre fue detenido por el Departamento de Inmigración del aeropuerto de Tokio. Cuando presentó el pasaporte, las autoridades se alteraron porque el pasaporte era legítimo. El único problema es que el país que emitió ese pasaporte nunca existió. Nunca. ¿Alguna vez has oído hablar de la teoría de los muchos mundos? Esa teoría explica cómo nuestro universo se ramifica en otro universo paralelo. Como en la serie de Marvel sobre Loki, el hermano de Thor, Loki es un dios nórdico. Es el dios del engaño, la travesura y el fuego, pero también está relacionado con la magia y puede tomar la forma que quiera. Siendo así, entonces, ya que existen una infinidad de universos paralelos y de acuerdo con la teoría de los muchos mundos, en alguno de esos universos paralelos existe una realidad donde los dinosaurios no se extinguieron. Existe una realidad de un universo paralelo donde no eres feo. Mira qué bien. Yo quisiera ir allá. Yo quisiera ser de esa realidad. Pero hasta entonces nadie sabía que esos universos paralelos podían interactuar entre sí. No fue sino hasta el año 2014 cuando la ciencia propuso esta teoría de los muchos mundos. Y entonces debería ser la teoría de los muchos mundos que interactúan. Esta teoría dice que no solo existen infinitos universos paralelos, sino que pueden interactuar entre sí. Esta teoría explicaría, por ejemplo, ese caso de Lerina García. ¿Ya han escuchado hablar de ella? Ella despertó un día hermoso y tenía un pijama diferente. Fue al trabajo y al llegar había otra persona trabajando en su escritorio. Ella seguía trabajando en el mismo edificio de oficinas, solo que en otra empresa y tenía un jefe que nunca había visto en su vida. Cuando llegó a casa, ¿quién estaba esperándola en casa? Chicas, encontrarse a su ex en casa no es historia de viajero de dimensión paralela, es una pesadilla. Imaginen llegar y ver a su ex ahí cuando no era ex sino actual. Eso está pesado. Pero hubo otra historia de universos paralelos. En 1851, José Forín fue hallado caminando por las calles de Frankfurt, Alemania. Cuando las autoridades le pidieron el documento a este hombre, él dijo que venía de un país llamado Laxaria o Laxaria, no sé cómo se pronuncia el nombre de ese país. Y chicas, su documento había sido emitido por ese país, Laxaria. Cuando le mostraron un mapa pidiéndole que señalara en qué lugar del mapa estaba ese país, el hombre miró el mapa y dijo: "No reconozco este mapa está equivocado". Según él, los nombres de los continentes del planeta Tierra no eran los que estaban escritos en el mapa, sino Sacria, Aflar, Aslar, Auslar y Euplar. Un incidente similar sucedió en 1905. Un hombre en París fue arrestado por robar pan. Al ser arrestado, hablaba un idioma desconocido. Y entonces él decía que provenía del país Lisboa. Y la gente empezó a pensar que él era de Lisboa y llamaron a un traductor, un intérprete de portugués para ayudarlo. El traductor e intérprete de portugués fue a hablar con el hombre, pero este no hablaba portugués. El hombre hablaba un idioma inexistente, quizás un idioma alienígena. Tal vez fuera Lisboa, sí, pero de una realidad alternativa.
Pero ninguna de esas historias que les conté tiene tanta validación como la historia del visitante de Tauret. O Tauret, no sé exactamente cómo se pronuncia el nombre de ese lugar. Este misterio sigue sin resolverse después de más de 70 años. En 1952, Japón logró liberarse de la ocupación estadounidense. Y por eso muchas personas empezaron a viajar a Japón por negocios, principalmente porque Japón se estableció como un lugar extremadamente tecnológico y las empresas de tecnología se fueron para allá. Por causa de esas oportunidades en el mercado de tecnología, muchas personas se mudaron allá y muchas personas llegaban todos los días a través del aeropuerto de Haneda, que está en Tokio. Solo que en un día determinado de 1954, más precisamente en julio de 1954, el aeropuerto estaba lleno, la inmigración a tope, y en el control de inmigración llega un hombre de mediana edad, caucásico, cabello castaño, con un bigotito bien arreglado. Él llega y dice: «Hola, ¿todo bien? Estoy de visita, le muestro mi pasaporte». Cuando él mostró su pasaporte, el agente de inmigración se quedó impactado, porque este hombre tenía un pasaporte emitido por un país que no existe. ¿Y sabes qué es lo peor? El pasaporte era legítimo. El hombre se llamaba Broderick Janasfer. Había nacido el 11 de septiembre y decía provenir del Reino Unido de Tauret. Reino Unido de Tauret, un país inexistente en el presente y pasado. Varios agentes de inmigración llegaron para intentar entender lo que estaba pasando ahí. Ese hombre fue llevado a una pequeña sala de inmigración. Y ahí se les ocurrió la idea de tomar un mapa y pedirle al hombre que mostrara qué país era ese. En el momento en que tomaron el mapa y lo abrieron, el hombre señaló el país Andorra, que no es un país, es un principado que está entre España y Francia. Pero él se quedó impactado porque dijo que ese país no se llama Andorra sino Tauredi y que él es de allí. Él hablaba japonés, pero tenía un poco de acento francés, lo cual, dada la proximidad de la región, podría ser el caso, ¿verdad, gente? Él dijo que el reino de Tauredi había sido establecido hace cientos de años, que no entendía que todo eso era una gran broma y que visitaba Japón frecuentemente, tenía varios sellos en su pasaporte de Japón y todos los sellos eran legítimos, que había estado en Japón hacía 3 semanas y que nada de eso había pasado, que no había tenido ningún problema. Para empeorar la situación, dentro de la cartera de ese hombre había billetes emitidos por el Banco Nacional de Tauret. Él también tenía ese cheque de viajero que antes usábamos, ¿sabes? Que es ese cheque de viaje que emitías en un país y luego lo cobrabas en otro. Y ese cheque fue emitido por un Banco Nacional de Tauret. Las autoridades empezaron a sospechar que el hombre era un espía. Y él no fue arrestado, sino que debía permanecer recluido hasta que esta situación se aclarara. Él no fue a la cárcel, sino a un hotel dentro del aeropuerto. 2 oficiales de justicia permanecieron las 24 horas en la puerta de su hotel. El hotel y la ventana estaban cerrados. Él no tenía cómo salir, el piso era muy alto y se quedó en la habitación. No pasó absolutamente nada extraño en las 24 horas que ese hombre estuvo en la habitación. Él pidió el servicio a la habitación, o sea, pidió comida, ¿verdad? Y se quejó de que tenía un poco de dolor de cabeza. Al día siguiente, cuando las autoridades tocaron la puerta preguntando por el joven, Tom, abrieron la puerta del cuarto y el hombre había desaparecido por completo. Como si no fuera suficiente, su pasaporte, junto con los documentos retenidos por inmigración en el aeropuerto de Renita, también desaparecieron. Y existen, obviamente, varias teorías para intentar explicar lo que pasó aquí con este hombre. La más famosa de ellas dice que el avión en el que él viajaba atravesó una especie de portal que conectaba esos 2 mundos, gracias a la teoría de los muchos mundos que les conté al principio de este video, y ese hombre cruzó para este lado. Sin embargo, esto es solo una teoría. Nadie sabe lo que realmente pasó ahí. Pero ahora, la pregunta que no quiere callar es, ¿esta historia es verdadera? Porque viéndolo así, no se puede creer que esta historia sea verdadera, ¿verdad? Y entonces fui a investigar y descubrí que esta historia es una leyenda urbana que circuló en internet hace mucho tiempo. Pero esta leyenda urbana salió de algún lugar, ¿no es así? Alguien tuvo que crear esta historia. Y por increíble que parezca, la historia no es inventada.
La versión más antigua de esta historia es de 1988 y está en un libro llamado Directorio de las Posibilidades. Y ese libro cuenta esa historia, pero no solamente eso. Ese libro tiene un recorte de un artículo de periódico publicado en la ciudad de Tokio sobre esa historia. O sea, ¿la historia es verdadera o no es verdadera? Nunca lo sabremos, pero todo indica que esa historia salió de un lugar oficial. Sí, solo queda no saber con qué propósito, ¿verdad? Sé que les encantan las historias de abducción, por eso las comparto aquí, pero esta, chicos, me lastima. ¿Conocen esas historias que te hacen sentir mal? Es esa historia que ustedes ya conocen, ¿ok? De que cayó, ya saben qué, en ya saben dónde, ustedes ahí completan. A las tías no les gusta que diga groserías. Entonces no lo voy a decir. Un beso para las tías. En mayo de 2007, una niña de apenas 14 años de edad desapareció por completo en la ciudad de Jackson, en Wyoming, en los Estados Unidos. Su nombre, Patricia Lyons. Un día antes de desaparecer, ella estaba estudiando para prepararse para un examen que tenía en la escuela al día siguiente. Y entonces terminó de estudiar, se cepilló los dientes, se puso su pijamita, les dijo buenas noches a su papá y a su mamá, subió a su cuarto, cerró la puerta, durmió y desapareció de dentro del cuarto. La persona desapareció dentro de su propio cuarto. Guarden esa información. Sus padres quedaron en shock, empezaron a revisar toda la casa porque toda la casa estaba completamente cerrada, ¿verdad? Todo estaba con llave, ventanas y puertas cerradas, las llaves en su lugar de siempre. La niña simplemente atravesó la pared, desapareció de su propio cuarto. Bueno, gente, un pueblo chico. Todo el mundo se enteró de la desaparición de esa niña. Todos se movilizaron para buscar a la niña. Y al día siguiente, no solo toda la ciudad ya lo sabía, sino que también todo el estado de Wyoming ya estaba enterado. Ella fue la famosa alerta Amber. Carol, ¿qué es esa alerta Amber? Es una alerta que existe en Estados Unidos a nivel nacional. Cuando desaparece un niño, un adolescente o incluso un adulto, ellos emiten esa alerta que llega a todos los teléfonos registrados en Estados Unidos. Justamente para que si alguien tiene alguna información, la comparta con la policía. Cuando yo vivía en Estados Unidos, recibía muchas alertas Amber. Era todos los días, de hecho, nunca había un lugar donde desaparecieran tantos niños como en Estados Unidos. Algo pasa ahí que no estoy entendiendo. Bueno, en realidad sí sé, ¿verdad? Pero no puedo hablar de eso. Existen otros motivos, además de la abducción alienígena, por los que las personas desaparecen en Estados Unidos. Pero yo nunca mencioné eso, gente? Y ustedes nunca escucharon eso aquí. Al cuarto día, una compañera de la adolescente desaparecida le confesó a la mamá y al papá de la adolescente desaparecida que Patricia le había dicho que estaba recibiendo mensajes telepáticos en su cabeza, voces en la cabeza. Y esas voces en la cabeza de Patricia coincidieron con otro hecho aún más extraño. 2 semanas antes de desaparecer por completo, ella había sido internada en el hospital central de la ciudad con dolores de cabeza muy fuertes y con sangrado en la nariz y en la boca. El médico del hospital de Jackson, que evaluó a la niña, dijo que no existía ningún motivo de salud para que ella estuviera sintiendo esos dolores de cabeza y para el sangrado de la nariz. Le hicieron un chequeo general a la niña y la niña estaba bien de salud. Después de una semana buscando a esta niña, sus padres recibieron un mensaje de la niña. Ella escribió un mensaje desde un número desconocido, diciendo que estaba en Kirkland Lake, en Ontario, desde Wyoming. La niña viajó a otro país, cruzó la frontera, se fue a otro país, pasó por 3 estados, en pijama, sin pasaporte y sin recordar nada de lo que había pasado. ¿Cómo? Chicos, la niña desapareció de su propio cuarto y terminó en Canadá. ¿Ustedes están entendiendo? La policía no podía creerlo. De hecho, nadie podía creerlo. Yo no creo en esa historia.
La policía canadiense fue llamada y Patricia, allá en Canadá, fue examinada por varios médicos, varios psiquiatras y no tenía ninguna señal de deshidratación ni ninguna herida en el cuerpo. Ella estaba 100% saludable y con un lapso, una pérdida temporal de una semana. Pero poco a poco, horas después de que esta chica fue encontrada, justo después de haber pasado por esos médicos y todo, ella empezó a contarle a la policía y a los médicos que había sido llevada a un lugar llamado Anowe, y que ese lugar era una base alienígena. Escuchen, quizás piensen que la historia está muy loca, pero prepárense, porque se pondrá peor a un nivel que no esperan. Creo que ni yo. Ella le contó a la policía que durante 2 meses estuvo recibiendo mensajes en su cabeza de una voz que le hablaba desde arriba hacia abajo, que eran mensajes telepáticos de seres que hablaban diferentes idiomas y que ellos hablaban con ella en inglés, su idioma, pero que cuando ellos conversaban entre ellos, ella no podía entender lo que estaban diciendo, porque ellos hablaban un idioma extraño. Dijo que la noche en que ella desapareció estaba en su cuarto durmiendo tranquilamente en paz de Cristo. Y de repente fue despertada por una voz que venía de arriba, igual que en las voces de su mente. Y que cuando abrió los ojos ya no estaba más dentro del cuarto. Ella estaba... Ahora, esta es la parte que para mí es la peor. Cuando abrió los ojos estaba en una repisa de su cuarto, pero no por fuera, sino por dentro. ¿Me están entendiendo, chicas? La niña despertó y terminó dentro de la pared. Según ella, ese nicho que tenía en la pared, una especie de repisa, era de su cuarto, pero al mismo tiempo no era de su cuarto. Era como si todo se hubiera invertido. La niña terminó dentro de la pared, pero en un cuarto al revés que existía en su casa, que no existe en este caso en la vida real. Me está costando un poco explicarles lo que quiero decir, pero la niña terminó dentro de la pared en una realidad paralela. Eso es, resumiendo. Dijo que ese nicho, ese estante que había en la pared era diferente y encontró un tubo con varios agujeros por donde fue bajando en ese estante sin entender absolutamente nada. En los agujeros dentro del tubo había personas durmiendo y sorprendentemente también otros seres. Era un tubo por el que ella bajaba, vi su entrevista y había unos agujeros así, y en cada agujero por el que pasaba había una persona, un niño o una criatura durmiendo. ¿Me están siguiendo? Porque yo misma ya me perdí aquí. Y ahí sintió que la atraparon, un jalón de una mano invisible. Y esa mano invisible la llevó a un lugar que era ovalado, redondo, con unas partes agujereadas arriba. Esa parte tenía un entrepiso. En ese entrepiso había varios seres con forma de pulpo observándola. Y es ahí, gente, con el ser pulpoide, donde la cosa se puso fea para mí. ¿Les dije que me daba miedo esta historia? Pues sí, fue en la parte en que ella dijo que eran seres con apariencia de pulpo y calamar que la cosa se puso rara para mí también. No sé si ya les conté una experiencia extraña que tuve con un ser que tenía una forma parecida a un pulpo. Guardaré esta información y se las contaré al final del video. Y justamente por esa experiencia, cuando estaba investigando para hacer este video, me asusté muchísimo. Es que yo dije, no puede ser. Y no es solo Patricia, ¿ok? Otras personas ya han tenido experiencias de abducción con seres pulpo. No fue una abducción en mi caso, ya les cuento. Esperen un poco, la historia de Patricia ya casi termina. Volviendo a la historia de Patricia aquí, ella dijo que esos seres que tenían forma de pulpo o calamar cambiaban de color, iban de verde a rojo y que conversaban entre ellos mientras la miraban. Ella dijo que era una sensación muy extraña, que no necesitaba respirar en ese ambiente, que era como si el tiempo se hubiera detenido para ella, su diafragma no se movía, no sentía que entrara oxígeno, no sentía intercambio de gases. Dijo que era un lugar donde la respiración no era necesaria. Cerca de 20 de esos seres estaban en esa plataforma, observando su comportamiento y conversando entre ellos.
Dijo que uno de esos seres bajó de ese entrepiso, abrió una especie de mapa que no era de papel, era de otro material con varios símbolos, y le pidió que mostrara en ese mapa, hablando en su idioma, de qué lugar era ella. Y entonces ella miró ese mapa, no reconoció absolutamente ninguno de esos dibujos y no pudo identificar de dónde era. Luego todo se oscureció y ella ya no recuerda nada más. Ella solo recuerda haber despertado dentro de un tubo, que describió como un tubo de vidrio donde varias luces pasaban por ese tubo en una especie de escaneo. Dijo que le sacaron cabellos, pestañas y pedazos de uña por otro de esos seres que entró al tubo para quitarle esas cosas. Y después de que eso pasó, se corta de nuevo, todo se pone negro, pantalla azul de Windows, y ella se dio cuenta de que estaba en pijama en una banqueta en esa ciudad de Kirkland Lake, en Canadá. Viajó 1100 kilómetros, vivió toda esa experiencia alucinógena, en pijama, sin pasaporte y sin nadie. No existía un secuestrador ni una persona responsable, no había nada. Simplemente apareció en Canadá. Ella desapareció de su casa y apareció en Canadá. Yo investigué toda la historia de esta chica, leí los informes de los médicos, vi los informes de la policía, incluso vi una entrevista con su papá y todos son muy consistentes en la historia. Todos tienen la absoluta certeza de que esta chica fue abducida, sí, por una entidad desconocida, porque la naturaleza de la historia es muy impactante. La chica pasó por varios exámenes e incluso por varias regresiones de memoria, y en todas esas regresiones ella confirma, la historia. En el mismo orden, todo correcto, como si la historia hubiera sido programada en su cabeza para ser contada de esa manera. La chica volvió a casa, intentó vivir una vida normal, pero en 2011 desapareció de nuevo y en las mismas circunstancias, ¿ok? De una manera completamente inexplicada. Como si no fuera suficiente todo eso, chicas, esta vez ella nunca volvió. Estamos en 2023 y la chica nunca volvió. Ella desapareció por completo ahora. La información más reciente que se tiene de ella es una entrevista de su papá, Michael Lyons, de 2018. Esa entrevista está en YouTube. Y chicas, la entrevista de su papá fue lo peor para mí, porque la entrevista me impactó aún más. ¿Saben esas entrevistas que vemos de papás y mamás de personas desaparecidas donde la persona está desesperada buscando a su hija? En el caso de su papá, no. Su papá tiene total conciencia de dónde está ella y dice abiertamente que si es mejor para ella que se quede allá. Su papá dice que ella está trabajando en una base alienígena. ¿Y cómo sabe él eso? Porque él recibe mensajes telepáticos de los seres. Y él dice que cuando duerme va allá a encontrarse con ella. ¡Qué locura, chicas! No, la familia entera ya está convencida. Y toda la familia no tiene ni antecedentes ni ningún trastorno mental. Esta historia me impactó en todos los niveles que se puedan imaginar. ¿Y por qué me impactó? ¿Por el contacto con seres con forma de pulpo? Ahora les contaré mi historia, que es breve pero triste. Tenía una amiga de la escuela con quien era muy cercana y poseía una finca. Y entonces, fin de año, fiestecita, fin de semana, feriado, íbamos a esa finca de ella y nos quedábamos ahí en la finca. Había alberca, había campo de fútbol, juegos, yay. Una noche hermosa en esa finca de ella estábamos todos. Yo, ella, un montón de primos, un montón de tíos, papá, mamá, abuela y abuelo, todos sentados ahí en un bordecito que había así. Voy a intentar dibujar. Era una casa en el centro con una terraza que rodeaba toda la finca, y al final de esa terraza, o sea, nosotros sentados aquí y allá frente a esa terraza, imaginen un huerto al final, con muchos árboles frutales y todo oscuro en el fondo de ese huerto. Y yo, ella y dos primitos más de ella, niños, yo era adolescente y ellos eran niños, sentados aquí frente a ese huerto jugando dominó, cartas, bingo, esos jueguitos que jugábamos en la época en que no existían los celulares. Y de repente siento una mano helada de ella agarrándome así, diciendo, mira. Ella solo dijo, mira.
Yo miré hacia el huerto y creo que vi una de las cosas más aterradoras, hasta me está dando calor, más aterradoras que he visto en mi vida. Era una criatura, no era un ser pulpoide. Así fue como lo describí, no era verde, era blanco. Y yo no vi la cabeza, güey. Yo solo vi de aquí para abajo, eran tentáculos que pasaban y flotaban por el huerto. No era como si la criatura estuviera caminando en el huerto, era como si pasara por esa ventana al final del pasillo con ese huerto. Y entonces, en eso que vi, fue muy rápido, ya empezó el mayor griterío de los niños que estaban aquí a mi lado, 2 niños empezaron a gritar, empezaron a llorar, y entonces todos se levantaron de la silla y todos fueron a ver y no había nada. No había nada al final del pasillo. Y eso me dejó tan mal, pero tan asustada, que ella y yo dormíamos en el mismo cuarto, ¿verdad? Yo pasé, y ella también, la noche entera despierta con ella. ¿Sabes cuando no puedes dormir que te quedas traumada? Nos mirábamos así, platicando sobre qué podría haber sido eso, porque de hecho solo ella, yo y los 2 niños vimos eso. Los demás salieron gritando por el grito que los otros dieron ahí, pero ¿qué era eso? Hasta hoy no hemos logrado llegar a una respuesta porque seguimos siendo amigas hasta hoy. Incluso si me estás viendo, un beso, te extraño. Pero así, es una cosa que yo dije, amiga, ¿qué pasó aquí? Entonces, cuando regresé a casa, regresé a São Paulo, fui a contarle a mi mamá lo que había pasado. Y en el momento en que fui a contarle a mi mamá, lloré. ¿Sabes cuando tienes tanto miedo de algo que cuando vas a contárselo a alguien, lloras? Pues sí. Entonces mi mamá ya dijo, es porque no rezas, eso es falta de Dios. En fin, cosas de mamá. Yo quedé muy perturbada por la historia de Patricia porque existen varios relatos de personas abducidas que fueron devueltas, que hablan sobre la existencia de esos seres en forma de pulpo. No es que yo esté diciendo que lo que vi es un ser en forma de pulpo, no es eso, ¿ok? No quiero aquí inventar algo que no existe. Pero quiero decir que me impactó por la experiencia que tuve y también me impacta el hecho de que hay varias personas que dicen y relatan que tuvieron experiencias con seres con forma de pulpo. Quiero saber qué piensas de esta historia. ¿Qué opinas sobre la historia de la abducción de Patricia? Comenta todo aquí abajo. ¿Alguna vez en tu vida has visto Stranger Things? Este video no es de ninguna manera publicidad de la serie, porque no lo necesita, ¿verdad? De hecho, ya lo dijiste. ¿Y qué es lo que más nos recuerda, verdad? ¿Qué podría remitirnos más a la apertura de un portal al infierno que esa serie de Netflix, Stranger Things? Si nunca la has visto, ¿cuál es el problema? Es un éxito mundial, todos ya la vieron. Si no la has visto, haré un breve resumen de la parte relevante para que comprendas este video. Stranger Things, la serie, cuenta la historia de un proyecto secreto del gobierno que utilizaba niños para hacer y conducir experimentos extraños de telequinesis y telepatía. Estas niñas, muy habilidosas y con habilidades especiales, eran estudiadas de una manera no tan ética, si sabes a lo que me refiero, por el gobierno de Estados Unidos en un laboratorio secreto en la ciudad de Hawkins. Y de ahí hicieron cosas que no debían y abrieron un portal entre esta realidad y una realidad paralela, muy parecida al infierno bíblico, muy parecida a una realidad algo infernal, llena de criaturas extrañas. Y después de que ese portal fue abierto, las criaturas de allá pasaron para acá, las criaturas de aquí pasaron para allá y varias personas desaparecieron, varias personas se esfumaron, otras personas murieron haciendo de nuestra realidad un verdadero caos, porque las dimensiones no deben interactuar, ¿verdad? En resumen, muy resumido, la historia es esa. Entonces te detienes, miras esta historia y dices, wow, ¿cómo puede ser real esta historia? Eso no existe, ¿o sí? Existe y se los voy a probar. ¿Alguna vez has oído hablar del proyecto Stargate? No puedo entrar en muchos detalles, en muchas minucias, sobre lo que realmente fue ese proyecto llevado a cabo por la CIA y el gobierno estadounidense, porque ya he tenido videos en el pasado donde hablé sobre los experimentos perturbadores que ellos realizaban, y esos videos míos fueron retirados de la plataforma.
Pero el proyecto Stargate es un nombre bastante discreto para un proyecto secreto de la CIA y del gobierno estadounidense donde tenían la idea de desarrollar habilidades psíquicas en varias personas. El proyecto comenzó en 1978, solo que lograron esconder su existencia hasta 1990, cuando una revuelta pública causó el fin del proyecto. Este proyecto no es muy diferente de esos proyectos que vemos suceder dentro de Stranger Things. En la primera temporada, por ejemplo, Eleven pasaba por varias pruebas extrañas, ¿recuerdan? La historia de Stranger Things comienza en 1983 y coincidencia o no tanta coincidencia, fue en 1983 cuando los proyectos de ese proyecto Stargate empezaron a volverse demasiado extraños para seguir siendo realizados. Si es que me entienden, estoy hablando entre líneas, por favor. Y ahora les voy a presentar a la Eleven de la vida real. Y ahora conozcan entonces a Nina Kuladina, que es la Eleven de la vida real. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los experimentos en Stranger Things que se hacen con los niños se llaman Proyecto Nina? Bueno, se llaman Proyecto Nina por Nina. La Nina de la vida real, ella era rusa y fue a luchar en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Después, cuando regresó, fue muy condecorada y todo eso. Ella era una heroína de guerra, luego se casó y fue después de casarse que las cosas empezaron a ponerse muy extrañas en su vida. Ella tuvo una crisis nerviosa y fue internada en una institución utilizada para tratar pacientes con trastornos mentales. Poco a poco dentro de esa institución, los médicos y enfermeros empezaron a darse cuenta de que Nina no era una persona enferma, sino que tenía poderes psíquicos. Ella poseía habilidades extrañas, movía objetos sin tocarlos y se comunicaba telepáticamente con otros usando solo su mente. Cualquier similitud con Eleven de Stranger Things es pura coincidencia, ¿cierto? Ahora vamos a entrar en un caso aún más delicado, cuyo nombre está apareciendo en la pantalla porque ni siquiera puedo decirlo aquí. Ya me han borrado videos sobre este tema, el programa de control mental de la CIA. Tengo un video completo en una plataforma completamente aleatoria y sin algoritmo solo sobre este proyecto y dejaré el enlace de ese video aquí abajo en el comentario fijado. Ni siquiera puedo ponerlo en la descripción. Lo único que puedo decir sobre ese proyecto aquí en YouTube es que ese proyecto realizó experimentos inmorales e ilegales con personas. Eran experimentos no éticos y extremadamente peligrosos que empezaron a ocurrir en 1953. Y el experimento duró hasta 1970. En la primera temporada de Stranger Things veíamos al Dr. Brenner haciendo varios experimentos en Eleven y en su mamá. Ya en la cuarta temporada entendimos que no era solo Eleven quien pasaba por esos experimentos, sino que también había otros niños. La idea de la serie es que la mamá de Eleven formaba parte de ese experimento del gobierno estadounidense y que porque la probaron y porque pasó por varias cosas extrañas, al final de cuentas Stranger Things, ¿verdad? Su hija Eleven nació con poderes especiales. Eleven en la serie tiene la habilidad de telepatía y telequinesis, ¿cierto? Y todas esas habilidades, junto con otras habilidades aún más extrañas, eran probadas en la vida real, aquí en la Tierra, dentro de ese experimento del gobierno. Por más que ese proyecto y los documentos de ese proyecto sigan siendo ultra secretos, de vez en cuando una parte del proyecto, algún documento, termina filtrándose de la CIA. Esos documentos están en internet, solo busca el nombre del proyecto y los encontrarás. En 1973, Richard Helms, que era exdirector de la CIA, informó que todos los documentos sobre el proyecto habían sido destruidos. Sin embargo, en un giro del destino, en 1977 se descubrieron más de 20.000 documentos sobre ese proyecto. La información que quedaba permaneció desclasificada por mucho tiempo y en 2001 dijeron que sería abierta. Pero la información fue ocultada hasta 2018, cuando realmente fue revelada. Sin embargo, la información está incompleta. Varias partes de los documentos están tachadas o no existen, o el tema no tiene coherencia. Leí muchas partes del documento, por eso les estoy diciendo que ahí falta información.
Para que tengan una idea de lo que pasaba ahí, leí algunas partes del documento y la parte más leve que encontré que puedo decir aquí en este video es que lograron poner implantes neuronales en la cabeza de 6 perros. Y lograron controlar a esos perros por control remoto. Y funcionó. Los perros eran controlados por control remoto. La pregunta persistente es, ¿ese proyecto realmente terminó? ¿O será que continúan con esos extraños experimentos en secreto? Pero aguarda, aún no acaba. ¿Te acuerdas de los portales? ¿De verdad crees que los portales dimensionales son cosas solo de películas de ciencia ficción? Entonces ahora siéntate y llora y ven conmigo a conocer el proyecto Montauk. Otro proyecto súper secreto de la CIA y el gobierno de Estados Unidos. Este proyecto ocurrió en la base aérea de Montauk en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Los testigos que vivieron ese proyecto han estado hablando sobre lo que pasó ahí desde 1980. Y la cantidad de documentos y pruebas es algo lamentablemente innegable, incuestionable e irrefutable. Es imposible negar la existencia de ese proyecto. ¿Por qué? Porque existen pruebas y documentos. Y contra hechos no hay argumentos. El lugar investigaba y realizaba experimentos relacionados con viajes en el tiempo, viajes interdimensionales, teletransporte de personas, control mental y contacto con criaturas de otras dimensiones. Y todo eso está documentado. ¿Aún crees que es ficción? Todas estas afirmaciones de las que les estoy hablando están documentadas en el libro El Proyecto Montauk y les recomiendo encarecidamente que lean ese libro para que entiendan lo que realmente sucedió allí. Los equipos utilizados en esos experimentos que ocurrieron allá en Montauk, en Nueva York, fueron destruidos por los científicos por exactamente los mismos motivos que discutimos aquí en ese video donde hablamos sobre la Organización Europea para la investigación nuclear que salió al aire el viernes pasado. Esos equipos podrían causar una apertura de la membrana que divide esta dimensión que habitamos y las muchas otras dimensiones infinitas que existen en el universo, causando un colapso en el espacio-tiempo. En la serie Stranger Things, vemos cómo la apertura de ese portal afecta a toda una ciudad, pero a medida que pasan las temporadas nos damos cuenta de que la amenaza ya no es solo en el pequeño pueblo de Hawkins. Ahora, la apertura de ese portal amenaza a todo el planeta. Pon mucha atención a las películas y series de ficción que has estado viendo, porque esas series y esas películas están mostrando cosas que ya han pasado aquí en el planeta Tierra o que van a pasar en un futuro cercano. Pero al final todo se va a conectar, lo juro, lo prometo. La semana pasada estuve en Noruega, más específicamente en la ciudad de Tromsø, la capital mundial de las auroras boreales. Vi renos, vi perros que jalan trineos, vi ballenas y vi muchas, pero muchas auroras. Pero fue algo que vi en la ciudad lo que me despertó de la Matrix en la que estaba viviendo. Incluso esta historia aquí es una historia que no vas a escuchar en ningún otro canal, en ningún otro lugar. Puedes ver montones de videos de auroras boreales, pero ningún video te va a contar lo que yo vine a contarte aquí dentro de este video hoy. Siéntate, prepárate y agarra las palomitas para no morderte las uñas, porque será una historia de misterio. Casi como una película. ¿Y si te dijera que las auroras boreales son portales a otras dimensiones? Bueno, existe una serie de ficción llamada Sus materiales oscuros. De hecho, si no la has visto, te la recomiendo muchísimo. No es publicidad de la serie, de hecho, porque aquí en este video voy a hablar, citar y recomendar muchos otros tipos de contenidos para que ustedes vean, series, películas, etc. Entonces no es propaganda. En esa serie, His Dark Materials, buscan auroras boreales para abrir portales a dimensiones paralelas. Te sugiero verla y luego volver a este video para compartir tu opinión. Tiene un contenido muy profundo que está entre líneas. Considerando eso, y justo una semana después de ver esa serie 1899 de Netflix, ¿sabes? Llegué a Tromsø muy emocionada para ver las auroras boreales. En la primera noche ya pude verlas. Es una locura de esa ciudad, me fascinó. Al día siguiente, cuando desperté, fui a buscar algo para comer.
Empecé a caminar por la ciudad buscando una panadería. Y fue ahí entonces cuando empecé a darme cuenta de que estaba atrapada dentro de una simulación. Primero dije al día siguiente, pero no hay día. Vamos a empezar por ahí. Durante los meses de invierno, la ciudad vive un fenómeno llamado noche polar, que, en serio, es muy loco. La noche polar es una noche que dura más de 24 horas, y este fenómeno solo ocurre en las regiones polares, o sea, las regiones delimitadas por el Círculo Polar Ártico. Tromsø está ubicada 5 grados más al norte que el Círculo Polar Ártico, entonces el sol no sale por allá, el sol pasa por el horizonte y lo único que vemos en esa época son 40 minutos de un sol poniéndose, como si hubiera salido, pero en realidad no salió. Pero en compensación, en el verano, justamente por la ubicación, lo contrario también sucede, o sea, tienen 24 horas de luz solar. Al llegar allá comencé a sentir los primeros síntomas de la noche polar. Pensé que era broma, pero no lo era. Como nuestro cuerpo y nuestro ritmo circadiano están acostumbrados a que salga el sol y a la luz, cuando no hay sol saliendo, cuando no hay luz, el reloj biológico se descontrola completamente. Porque en tu cabeza y para tu cerebro es de noche, tienes que dormir, ¿cierto? El primer día me sentí mareada, con dolor de cabeza y cansada. Parecía que había cargado, no sé, la ciudad en mi espalda. Ya para el tercer día, los síntomas empezaron a mejorar un poquito. Pero ya volví y aún sigo desordenada. En serio, chicos, es muy extraño dormir de noche, despertar de noche y tener que hacer todo de noche. Almorzar de noche y tomar café matutino en la noche confunde al cuerpo. El cuerpo no responde bien y se pregunta qué está pasando. Es padre, pero es extraño. Los días y las noches parecen interminables. No parece que me quedé una semana ahí, sino un solo día que duró unas 190 horas. Pasamos 7 días y 6 noches, pero la impresión es que fue un solo día desde que llegué hasta el final. Y cuando lograba dormir, los sueños eran muy confusos. Mi melatonina estaba en altísima producción, ¿verdad? Era una confusión de sueños, gente dentro de mi cabeza, como si estuviera soñando varias versiones de mí misma, pero en una sola noche. No sé cómo explicar, hasta los sueños eran multidimensionales. En fin, fueron 7 noches de sueños confusos. ¿Coincidencia o no tanta coincidencia? Noruega es mundialmente conocida por ser el lugar donde existen los trolls. Los trolls, en la literatura nórdica y en la cultura mítica de allá, son criaturas que viven entre 1000 y 12.000 años. Son malvados, grotescos, estúpidos, se alimentan de carbón, tienen una colita como si fuera de animal, orejas y nariz enormes y andan por ahí con ropa andrajosa. Una vez, durante la Segunda Guerra Mundial, un avión de reconocimiento logró fotografiar a un troll de más de 150 metros en Noruega. Miles de personas que viven en Noruega creen que ya han visto a estos seres y creen firmemente que existen de verdad y que son seres de otras dimensiones, pero que de vez en cuando esas dimensiones se cruzan, o sea, la nuestra con la de los trolls. Y de ahí ellos pasan de allá para acá y nosotros también podemos pasar de acá para allá. Y es justamente cuando esos portales dimensionales se abren que esos trolls son vistos. Entonces ahora vamos a volver a mi desayuno. Bueno, empezamos a caminar por la ciudad para buscar la panadería y empezamos a notar cosas extrañas en la ciudad. Lo primero que noté rápidamente fue la cantidad de salones de belleza que hay en ese lugar. Cabe recordar que estábamos en una ciudad pequeña. Tromsø es la ciudad más grande del norte de Noruega, pero aún así es una ciudad pequeña. La cantidad de habitantes de toda la ciudad equivale a una cuadra de la ciudad de Nueva York. Y fue entonces cuando empecé a notar y empecé a darme cuenta de esa enorme cantidad de salones de belleza junto con una enorme cantidad de ópticas. Los salones de belleza estaban llenos, como si toda la gente de la ciudad todos los días tuviera una necesidad extraña de arreglarse o cortarse el cabello. Las ópticas, por otro lado, estaban vacías. Mira, hay una aquí, hay otra allá y ven conmigo.
Hay otro aquí, ya son 5, ¿eh? Caminamos 10 metros, como máximo. Aquí hay 6 y del otro lado de la calle hay otros 7 en total. Este está lleno, aquel de allá. Otro más, son 7. Allí en esa esquina hay otro. Mira, aquí tenemos uno y allá ya es otro. En esta casita debes acercarte para confirmar que es una peluquería. Si no, dirán que no lo es y que estás grabando cualquier tienda. Aquí está escrito Tesouriño. Está escrito de verdad, mira, Freezer, es cierto. También tenemos aquel de allá, mira, pero a ese fui porque no quería lavar el cabello, porque hacía mucho frío, fui a lavar el cabello ahí. La idea era lavar el cabello, pero también ver si el salón era de verdad. Y sí es de verdad, está funcionando normal. La señora lavó mi cabello y quedó, mira, muy bien. Y ahora en 2023 va a abrir otro más ahí, mira, en enero de 2023. Hay pocos, se necesitan más. Tenemos otro más aquí, mira. Ya perdí la cuenta. Creo que son 2 en una cuadra, una vuelta a la cuadra. Dentro de la galería, aquí hay uno más. En la galería hay otro más. Todo esto que les mostré fue en solo una cuadra. Y si miras en la imagen de Google Maps, vas a ver que hay muchos más salones de belleza. Fue la ciudad con más salones de belleza que he visto en mi vida. Carol, ¿por qué es importante? ¿Por qué los salones de belleza de una ciudad son importantes para el contexto de este video? Bueno, porque rápidamente al ver ese patrón que se repetía me acordé del jueguito que me encanta jugar, SimCity. ¿Ya lo pasé? Este juego es como un The Sims, solo que esta vez no vas a simular la vida de una familia o de una persona, de una casa. Vas a simular una ciudad. Es una ciudad entera en una simulación 3D. Quien ya ha jugado entiende a lo que me refiero. Pero básicamente es así. Aquí hay una ciudad vacía, solo pasto y maleza. Cuando llegué todo era maleza. Y tienes que zonificar las áreas. Entonces pones verde para el área residencial, naranja para el área industrial y amarillo para el área comercial. Hecho eso, pones play en la simulación y las áreas empiezan a desarrollarse de manera aleatoria, de manera programada. Sin embargo, es muy interesante que el software no sabe la cantidad de salones de belleza, por ejemplo, que serían necesarios para una ciudad pequeña. Entonces, como solo conoce ese patrón de edificio, empieza a copiar ese patrón de edificio para toda la ciudad. Entonces, si pones mucha atención en el juego de SimCity, por ejemplo, vas a ver que en una cuadra hay 10 salones de belleza, por ejemplo, 20 ópticas, y que eso es normal porque una simulación de computadora no es capaz de entender cuál sería la cantidad precisa y necesaria de salones de belleza para una cantidad de población. No en un juego tan antiguo. Tal vez en un juego de hoy, si ese patrón hubiera sido puesto para la inteligencia que genera el juego, tal vez lo entendería. Y ahí cuando juegas SimCity, empiezas a notar que todo es igualito, así. Todo es Ctrl+C, Ctrl+V de casas, tiendas e industrias. Entonces, en una ciudad de una realidad simulada, sí puedes tener 12 salones de belleza en solo una cuadra, porque la simulación pensó que estaba ahí, que iba a pasar desapercibido. Entonces, cuando empecé a notar esos patrones que se repetían, empecé a pensar que tal vez estaba atrapada en una realidad simulada. De hecho, siempre tengo esa impresión de simulación, no solo allá en la ciudad que visité, sino que tengo esa impresión cuando estoy en casa, pero ahí, todo eso pasando justo frente a mis ojos, yo dije que estoy viviendo en una simulación. Ok, pero eso podría ser solo una paranoia mía. Pero entonces empecé a conocer y a platicar con noruegos, de las personas, de los tours que hice. Hice tour de ballenas, hice tour de auroras. Estoy bañándome en el bosque. La idea es ser reducida. Marcelo. Chicos, miren, es un reno. Acaba de venir con su compañera. Empecé a conversar con las personas. Entonces el guía preguntó si alguien tenía alguna duda. Tengo una duda. ¿Por qué hay tantas peluquerías en la ciudad?
En el momento en que dije eso, el guía noruego que nació allá en la ciudad no supo responder. Él dijo que ya le habían preguntado eso y que varias personas de la ciudad se cuestionan lo mismo, pero no sabemos qué es. No tenemos idea del motivo por el cual eso sucede. Incluso hice un paseo donde conocí al pueblo Sami. El pueblo Sami son los esquimales de esa región del planeta, de Laponia, y al pueblo Sami también les hice esa pregunta. No supieron responderme. No sé ustedes, pero esto se está poniendo cada vez más raro, ¿no? Pensé que el noruego podría darme una respuesta lógica para lo que estaba pasando, pero no fue así. Él también desconocía la razón de eso. Un poquito antes de ir a Tromsø, vi esa serie de Netflix llamada 1899. ¿Ya la viste? Sin querer dar spoiler, pero ya dando spoiler, esa serie cuenta la historia de personas que están atrapadas en una simulación creada por una supercomputadora del futuro. Y eso que estás viendo ahí en tu pantalla ahora es el símbolo de la empresa que en la serie creó esa simulación. Y ahora quiero que vean este pequeño video que grabé allá. Mira lo que hay aquí. No es mucha coincidencia que el triángulo de la empresa que creó la simulación en la serie también esté en la ciudad. Es obvio que podría ser solo una coincidencia extraña, pero ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Tranquilos que apenas estamos comenzando con este video. Las auroras boreales son el fenómeno más hermoso y al mismo tiempo más extraño que he tenido la oportunidad de ver en mi vida. ¿Pero sabes qué es una aurora boreal? Bueno, la aurora boreal es un fenómeno caracterizado por la formación de luces de colores en el cielo. La ocurrencia de este fenómeno está directamente relacionada con la interacción entre los vientos solares y los elementos químicos que se encuentran en la capa de la atmósfera llamada termosfera. La aurora boreal ocurre solamente en el hemisferio norte del planeta. En el hemisferio sur, allá en la Antártida, ¿por qué es Antártida y no Antártica? Porque el polo norte es el Ártico y el polo sur es el Antártico, porque es antiártico. El polo norte fue descubierto primero. En el hemisferio sur también tenemos ese fenómeno, solo que allá abajo el fenómeno se llama aurora austral. Las auroras boreales incluso fueron mencionadas en las tablas de los sumerios. ¿Cómo? ¿Cómo así? Hace aproximadamente 6.000 años, las personas que vivían aquí ya sabían de la existencia de un fenómeno que ocurre aquí. ¿Cómo? En la mitología de los nórdicos, por ejemplo, los vikingos creían que las luces de las auroras eran reflejos de las armaduras de las valquirias. Las valquirias son mujeres guerreras que protegen Asgard, son las caballeras oficiales de Odín. Y es exactamente de ahí que Marvel tomó esa historia para crear todo el universo fantástico de las películas de Thor. Es de una historia vikinga. Ya para el pueblo Sami que les mencioné, que son los esquimales de la región de Laponia, o sea, esa región del planeta, ellos creen que las auroras son un mal presagio. Ellos creen que las auroras guardan las almas de las personas que ya murieron. Y es exactamente por eso que cuando esas luces están en el cielo, ellos tienen una superstición de no salir de casa, se quedan dentro de casa mirando solo por la ventana, porque qué tal si también se los llevan, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de la cultura tradicional SAMI, o sea, de los más antiguos. Los más jóvenes no creen en eso. Sin embargo, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, sí, la mismísima Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, está convencida de que existen portales reales en la magnetosfera de nuestro planeta y que esos portales conectarían de alguna forma nuestro planeta con nuestra estrella. Tengo otro video aquí en el canal donde hablo sobre esta historia de los portales y se los voy a dejar en la tarjeta para que lo vean porque no cabe poner más información aquí, creo que quedaría muy largo. Si no quieres ver ese video en el canal, también dejaré aquí en la descripción el artículo en el portal oficial de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio que habla sobre estos portales.
Entonces, juntando esta idea que la ciencia ya tiene sobre estos portales de la magnetosfera, junto con esa serie que les comenté al principio del video, His Dark Materials, y con mi experiencia allá en la ciudad, pude concluir que tal vez sí estaba viviendo una realidad alternativa creada por un portal. Y que esos portales pudieran ser sí las auroras boreales. En la serie de Netflix, 1899, también hay una parte donde una niebla gigantesca viene y cubre el barco. Esa niebla también es parte de la simulación. Allá en Tromsø hubo un día que tomé un barco y navegué durante 3 horas y media para llegar a un lugar para ver ballenas. Y era muy interesante cómo una niebla muy densa cubría solo la ciudad de Tromsø, y cuando salí de la ciudad el cielo se despejó, todo era hermoso, pude ver todos los fiordos y al regresar a la ciudad volví a entrar en esa niebla muy densa, muy densa. Y fue muy interesante porque Marcelo dijo que no quería ir conmigo en el crucero de ballenas porque se marea en barco, y como el viaje dura 16 horas, es mucho tiempo para alguien que sufre de mareos, ¿no crees? Pero yo fui sola. Entonces él me dejó en el muelle temprano en la mañana con tanta niebla que no se podía ver ni siquiera el barco que estaba frente a nosotros. Él dijo, te fregaste, ¿eh? Compraste un tour para ver ballenas cuando no se puede ver nada. Y realmente creí que ese era el caso. Pensé que me había fregado en esa situación. Creí que no vería ballenas, pero salí de la ciudad. El cielo se despejó, la niebla se esfumó. Con tanta niebla parecía que estaba viviendo en una película de Stephen King, ¿sabes? La niebla, The Mist, es una película muy aterradora que no quiero volver a ver, pero ¿por qué les conté la historia del barco? ¿Fue solo para presumir, para decir que vi una ballena? No, fue porque me pasó algo mucho más loco en ese barco. Soy el tipo de persona que no me duermo por nada, ¿ok? Yo no duermo de ninguna manera, no duermo en ninguna situación, ni siquiera cuando se supone que debo dormir, puedo dormir. Precisamente por eso uso un inductor de sueño, la melatonina. Lo tomo cada noche, me da algo de sueño y uso esa sensación para dormir. Pero por algún motivo muy extraño y mucho más inexplicable que todo eso, me subí al barco y me dio un sueño incontrolable que de verdad no pude controlar. Me dormí en el barco. En las 3 horas y media de ida, me dormí. Y en las 3 horas y media de regreso también me dormí. Coloqué la mochila en una mesa, me recosté sobre ella y me quedé dormida. So que un poquito antes de quedarme dormida, cuando todavía estaba medio confundida con eso de, ay, pero ¿por qué tengo sueño? ¿Por qué tengo sueño? ¿Qué está pasando? Empecé a ver una luz morada aquí, justo frente a mi cabeza. Dije, sí, la cosa del barco realmente me hizo mal. Mira, no me mareo, pero sí me vuelvo loca, pensé yo. Una luz morada se abría y cerraba. Cuando se abría podía ver a través de ella como un espejo. En un momento se abrió mucho y entré. Al entrar en esa luz morada es muy extraño hablar de esto, hasta me marea. Vi a un montón de gente, todos uno al lado del otro, así con luces moradas aquí al lado de la cabeza. Entonces había 2 luces moradas aquí, igual que tú ahora, pero estaban muy cerca. Y esas personas estaban con los ojos cerrados, bajo luces moradas, todas en fila. Y entonces sentí una voz que vino por aquí, por este lado, así, y me habló al oído. La luz morada crea la realidad que vives. Me dormí y al despertar solo pensaba en eso. Yo decía, gente, ¿quién era esa luz morada? ¿Será que lo soñé? ¿Será que no lo soñé? En fin, desperté, fui a ver ballenas, regresé y dormí. Y así terminó el paseo. Yo sé que para todo esto que viví hay totalmente una explicación lógica. So que yo quería traer toda esta historia de la mitología nórdica, contarles qué son las auroras boreales, mostrar las imágenes en un contexto ficticio. O sea, creé una pequeña historia de una película para poder contarles esta historia aquí a ustedes. Claro, chicas, todo lo que les conté me pasó de verdad, y todo lo que les mostré fue mi percepción real de lo que estaba pasando ahí. Sin embargo, a la hora de escribir el guión del video, lo armé para que pareciera como si fuera una pequeña historia de misterio. Y tengo total convicción de que existe una explicación lógica para todo esto que viví. Existe una explicación lógica de por qué esa ciudad tiene tantos salones de belleza. Hay una explicación lógica incluso para un hecho que no les conté, que cada vez que pasaba frente a una casa, allá hay muchas casitas, ¿verdad? Pasaba por delante en carro, autobús o tren. Siempre mantenían todas las luces y la televisión encendidas.
y un hombre sentado viendo la televisión en todas las casas, como si fuera una repetición de patrón de SimCity. Patrón SimCity de ser. Es obvio que hay una explicación lógica para todo esto que les dije aquí, pero tienen que estar de acuerdo conmigo en que es extraño. Y principalmente que toda esta historia aquí daría una excelente serie de ficción. Una gran película de ficción en potencia. Guionistas, la historia está lista en este video, solo deben crearle personajes. Digo esto porque los creadores de la serie Dark, que son los mismos creadores de esta serie 1899, copiaron la historia de 1899 de un cómic brasileño. Sí, la historia está causando mucha polémica. Es muy similar, así que no se puede decir que ellos la inventaron. Realmente fue copiada. Entonces, si por casualidad en el futuro aparece una serie de ficción sobre la ciudad de Tromsø y tiene todo este contexto, ya sabes de dónde los guionistas de Dark o de 1899 copiaron. Tal vez de este video. La historia de ficción ya está lista. Tiene todos los elementos. Se podría hacer una continuación de 1899 en la ciudad. Solo falta que alguien diga acción y empiece a grabar, porque esto ya está listo. Pero, Carol, aún no comprendo el objetivo de este video. ¿Solo querías hacer una pequeña historia de ficción y contarnos todo esto? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? No, ¿verdad, chicas? Siempre tengo un propósito detrás de las cosas aquí, y este propósito es más misterioso que todo lo vivido en esa ciudad. Hice este video aquí para que empiecen a prestar atención a las señales que la vida les da. Porque sí, existen muchas señales que están programadas aquí dentro de esta Matrix real en la que vivimos. Esas señales, ellas prueban, nos muestran que todo lo que vivimos no es solo en una ciudad en específico, ¿ok? Pero todo lo que estoy viviendo ahora y lo que tú estás viviendo ahí, viéndome, todo eso que vivimos es una ilusión muy bien hecha. Estoy convencida, muy convencida después de esta experiencia que viví, de que todo esto aquí es una ilusión. Después de lo que viví en esa ciudad, estoy convencida de que todo esto aquí es una ilusión. Cuando hice la entrevista con Shambhala Elan, que está aquí en el canal, dejaré el enlace, él dejó muy claro que el espíritu que lo anima, o sea, otra persona que está animando a este personaje que está aquí. Y todo esto empezó a tener mucho más sentido para mí después de esta experiencia que viví. Entonces, existen símbolos que están colocados no aleatoriamente para despertarnos. Y el símbolo que me despertó fue ese triángulo allá en la ciudad. Entonces por eso hice este video. Hice este video para decirles que presten mucha atención a los símbolos que aparecen en sus vidas. Presten mucha atención a las cosas que a veces sueñan y luego suceden. En cosas que piensan que van a suceder de una manera y suceden. ¿Será que eso es solo la ley de la atracción? ¿O será que eso ya está escrito por un guión gigante de un libreto gigante que llamamos vida? Pero existen tantas otras denominaciones para eso y aquí me despido con otro video, ¿vale? Diciéndoles que aunque la trama de este video sea ficticia, o sea, la creé basada en las experiencias que viví ahí, hay mucha verdad aquí dentro. Espero que hayan podido extraer lo mejor de esta serie de ficción. Y entonces nos vemos en nuestros próximos videos.